Millicent. Sí, aquí está como cada martes Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Bienvenido, maestro. Aquí estamos, Millicent y también Adalberto, como cada martes. Yo creo que hay un tema importante que es el tema del salario. Yo creo que es señalar de esta problemática que se ha presentado y que el mismo sector privado en un momento determinado planteó y se adelantó para incrementos de salario. Pero ahora recientemente el ministro de Trabajo ha presentado una propuesta de un pacto básicamente por un salario. Yo creo que, pienso yo, que en esta coyuntura incrementos de salarios moderados no le hace daño a la economía. Y siempre ha sido así. Siempre la economía dominicana, a pesar de todo lo que se dice, que los incrementos de salario van a generar desempleo, y que abonan a la inflación. Que abonan a la inflación, pero yo creo que estamos viviendo también una situación donde la economía poco a poco ha venido desacelerándose. Pero además, profesor. Y déjame decirte, en esto, Adalberto, siempre ha habido en la economía dominicana como un número mágico. Siempre, tradicionalmente, los acuerdos llegan a un 15%. 15, no pasa de un 20%. Y esos porcentajes hasta ahora, en términos estadísticos y en términos de evidencia empírica, no han presentado impacto negativo en la economía. Es decir, no han generado que los niveles de desempleo se hayan incrementado. Todo lo contrario. Cuando uno observa la información del mismo Banco Central sobre cómo la tasa de desempleo ha venido disminuyendo, como yo la mido en la tasa de desempleo abierta, aunque la ampliada es un poco más alta, porque cuando se habla de desempleo abierto solamente se captura a aquellas personas que abiertamente en las últimas 4 semanas están buscando empleo. Hay personas que están, como dicen, desalentados, que por diferentes razones no quieren incorporarse al mercado de trabajo, a lo mejor reciben algún tipo de remesa de sus familiares y dicen, yo no tengo ese interés por trabajar, entonces lo computan como un desalentado, pero es una persona que está disponible en el mercado de trabajo. Entonces existe esa doble metodología. Pero lo que le quería apuntar que lo que está ocurriendo hoy en el mundo es que las empresas, sobre todo en los países desarrollados, el salario ha estado aumentando sin que haya una imposición, por la necesidad. Claro. Caso de Estados Unidos inclusive. No, tú sabes que la pandemia, a propósito de eso, y excúsame, Adalberto, achicó realmente la población ocupada en muchos sectores y eso ha generado una escasez de mano de obra. Hay una escasez de mano de obra, lo tenemos en Europa, lo tenemos en Estados Unidos. Claro. Y esto ha implicado que para competir, para yo tener un buen... Tiene que incrementar los salarios. Tengo que pagarle un poco más. La manufactura en Estados Unidos Así es. Está demandando totalmente muchos trabajadores y que no existen. Que no existen. Y lo mismo que y eso lo ha obligado a flexibilizar claro. las medidas migratorias para que entre más gente. No, y en Europa, en también, todos los países europeos. Y en Europa también pasa lo mismo. Por ejemplo, y aquí porque, bueno... Es que aunque aquí hay cosas raras. Aunque hay mucha gente que todavía está en el teletrabajo, o sea, también ha habido una especie. Pero aquí en Dominicana el empresariado, el gran empresariado, decidió pedir a sus integrantes que aumenten los salarios y lo han estado haciendo. Claro. Algunos dicen eso es muy limitado, porque el empresariado apenas tiene, los grandes empresarios son apenas el 20%. Claro. Pero el 20% es que ocupa el 80% de la mano de obra formal. No, y además que se puede decir que el PIB del sector privado es el más grande. Es el más grande. Ahora, yo creo que también hay mecanismos sobre el cual el Estado tiene y lo puede utilizar para generar incrementos de salario. Quizás por un tema de recaudaciones, pero sencillamente haciendo o asumiendo el ajuste por inflación o la indexación salarial, eso ya implica un incremento prácticamente de más de 12,000 pesos. Sí. Pero eso se nos está yendo del año. Y eso es un mecanismo que no tiene que tomar, hacer un decreto, sino sencillamente autorizar la indexación En la salarial. semana pasada, el Fondo Monetario Internacional
presentó un informe en el que hacía predicciones Claro. del comportamiento de la economía para lo que resta de este año y también para el 2023. Ese informe ha sido calificado por algunos de sombrío, porque plantea que la mitad de los países van a ver un descrecimiento de su economía por debajo de... Mira, Y otros países van a crecer muy poco. yo vi las declaraciones de la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional y lo hizo en un contexto de una conferencia que dictó en una universidad y estaba presente también el director general del Banco Mundial. El mundo de hoy es un mundo que hay muchos elementos complejos de incertidumbre. Si bien es cierto que yo creo que el tema bélico, el conflicto Rusia-Ucrania puede generar muchas situaciones y lo va a seguir generando, pero no creo, como ella lo planteó, se me hizo demasiado extremista en ese aspecto. Claro, uno nunca sabe lo que puede ocurrir, pero yo pienso que la economía mundial, básicamente el próximo año, aunque va a tener una caída importante, pero quizás el aparato productivo todavía tiene la capacidad para reaccionar. O sea, no ha habido... Y responder a la necesidad. Y responder a la necesidad. No ha habido, como vamos a decir, una catástrofe en términos de que las infraestructuras en los países más importantes se han deteriorado. No. Y eso es lo que, en cierta manera, en cualquier momento, muchos de esos pronósticos pueden cambiar. Yo creo que el mayor riesgo que tiene la economía mundial es el conflicto bélico. Pero con la situación que tiene países tan importantes como Alemania, Claro. Inglaterra, los propios Estados Unidos, que si bien es cierto no han sufrido tanto como Europa, se está hablando de una recesión económica. Para No, de que va a haber un proceso de desaceleración, lo va a haber. Ahora, yo creo que todo esto es producto de un proceso de recomposición. Fíjate, por ejemplo, países emergentes como la India, que se están aprovechando de esta crisis. Y están calladitos. Y están calladitos. Ya la India se ha convertido en la quinta economía del mundo, ha desplazado al Reino Unido. Entonces, hay un proceso de recomposición de países emergentes, como el caso de China, como el caso de la India. Y además, si tú le sumas eso, un conflicto bélico, como que genera una situación de pesimismo en el mundo. Pero es producto precisamente de esta recomposición. Entonces, yo lo que creo, por ejemplo, que países ya de ese tamaño van a seguir creciendo y seguir ocupando y seguir ganando peso en la economía mundial. Mientras eso ocurra, va a haber un proceso de crecimiento lento. Hay quienes están planteando que la inflación, que ha sido uno de los principales retos del mundo, problemas, va a desplomarse el próximo año. Y algunos están hablando de que a la mitad de lo que tenemos hoy, pero ese desplome lo están atribuyendo a los procesos recesivos de la economía, no al crecimiento. No, es cierto. Si bien es cierto que ya se está reflejando ahora mismo, porque los precios tienden a bajar en términos promedios, y si eso se prolonga también tenderán a bajar, pero nunca debemos de olvidar el tema de ese conflicto Rusia-Ucrania. Son dos importantes economías, una productora de materias primas agrícolas, minerales y otra productora también de combustible e hidrocarburos. Y eso puede en cualquier momento tensar esos mercados. De manera que los pronósticos del futuro hay que mantenerlos siempre en el día a día porque las cosas cambian. ¿Y aquí cuánto que vamos a crecer? Yo creo que la economía dominicana tiende a desacelerarse. El próximo año el mismo gobierno, las mismas autoridades planteando un crecimiento por debajo del potencial. Sí, 4.5. Hoy vamos a cerrar en cuánto. Yo creo, este año, yo creo que la economía, en el mejor de los casos, puede crecer un 5%. Bueno, ahí está. Se acabó el tiempo. Milicen Uribe, sí. Antonio Siriaco. Aquí está. Aquí estamos. Será mañana cuando volvamos a encontrarnos, señoras y señores, niños y niñas, en otra entrega de este que es su programa favorito, Uno Más. Así que hasta mañana.